en este caso nos vamos a ir para La Plata, vamos a contar un trabajo silencioso que se dio en este contexto de pandemia de parte de más de 400 sanitaristas que iban casa por casa detectando personas que estaban contagiadas de coronavirus para poder cuidarlas, contenerlas. Realmente un trabajo impresionante. Exacto, se llama Brigada Sanitaria y le pusieron de nombre Ramona Medina en homenaje a la referente social del barrio 31 que falleció por COVID-19 reclamando mejores medidas sanitarias para ella y para sus vecinos. Queremos más información, queremos saber y visibilizar esta noticia, por eso ahora estamos en contacto con Guido Mastrantonio, él es coordinador del equipo de trabajo de la Brigada Ramona Medina. Muy buenas tardes, Guido, ¿cómo estás? Nahuel y Amanda te saludan. Buenas tardes a ustedes ahí. ¿Qué tal? Buenas Un placer. tardes. Primero que nada, felicitaciones. Igualmente. Y agradecerles también, ¿no?, por el trabajo que vinieron poniendo durante este contexto tan particular y empezar preguntándoles cómo fue que se formó esta brigada. Bueno, esta es una iniciativa que se da en el marco de la acción de las universidades nacionales. Esta no fue la única iniciativa, de hecho, la participación de las universidades nacionales en el contexto del trabajo territorial en pandemia fue muy importante, además de muchos aportes que se hicieron con grupos de investigación o en otros planos. En este caso, las brigadas surgen como parte de la demanda que había en territorio. Claro. Es decir, la pandemia no es solo el coronavirus, sino que también todas las condiciones del asco, claro, que apenas iniciado significó prácticamente una fractura del sistema de salud con la población, sobre todo en los sectores más vulnerables, en los barrios populares, en las periferias. Entonces, estos equipos surgieron en primera instancia, en primer lugar, por ahí por abril, sí, con la idea de darle continuidad a la campaña de vacunación antigripal y bueno, todo lo que es el Plan Nacional de Vacunación. Claro. Las personas ya no iban a vacunarse a la sanitaria, a los centros de vacunación. Y hubo que ir a buscarlos casa por casa, sobre todo adultos mayores, que justamente son población de riesgo. Entonces, por ahí arrancó, con la búsqueda activa de personas que necesitaban darle continuidad a los planes de vacunación. Claro, y eso es impresionante, Guido, porque al principio creo que a la mayoría nos pasó, ¿no?, que había como más incertidumbre que certezas, entonces fue muy importante el trabajo que ustedes estuvieron poniendo de poder decir, bueno, nos acercamos, sí, ¿no?, como una manera empática de poder llegar a esas personas y tratar de a poco ir conociendo este virus que nos sorprendió a todos también. Sí, ese fue otro aspecto importante, el trabajo por casa, porque digo, el mundo se redujo para todo el mundo, pasó a ser el de las cuatro paredes de tu habitación, de tu casa, claro, habitación. Entonces, el encontrarte con alguien que te tocaba la puerta y claro, podías conversar y charlar un poco sobre qué significaba el virus, cuáles son las medidas de cuidado, qué son los casos sospechosos, qué hay que hacer, cómo ir a hisoparse, digamos, fue un trabajo que durante el primer tiempo fue muy relevante. No fuimos nosotros, por supuesto, fue mucha más gente, además de lo que fueron las brigadas sanitarias, pero en el caso nuestro tal vez contamos con la ventaja de contar con algunas herramientas que nos dan las disciplinas de la propia facultad, de la universidad, y salimos con algunas herramientas que un poco facilitaron este tema, ¿no? Nosotros pudimos, por ejemplo, lograr un mapeo de población de riesgo que permitió después mejorar lo que era el abordaje de los casos sospechosos. Y por otro lado, la palabra empática, ¿no? En un primer momento nos surgía esta idea de aprender a sonreír con los ojos, ¿no? De poder hablar con esta cosa rara que era encontrarse con otros con un barbijo, pero intentar un vínculo que pudiera permitir un intercambio, digamos, de los temores, de las dudas, con lo que se pudiera entregar en ese momento. Claro. Esto después derivó en lo que fueron los operativos detectar, que justamente no eran solamente ir a tomar la temperatura de las casas, tenían que ver con, además, contener, entregar información, recabar información de qué estaba sucediendo. Hubo algún trabajo que hicimos también, por ejemplo, con personal, con psicólogas y psicólogos, trabajando todo lo que era la salud mental de la población, ¿no?, en el contexto del encierro. Y bueno, todo lo que es intercambio, codificar la información entre el sistema de salud y
cada hogar, ¿no? Cada hogar, sobre todo, insisto, en sectores más vulnerables, con menos acceso. Claro. A la información digital, a un celular con internet, digamos, a lo que habitualmente tenemos en el centro de las ciudades. Pero estuvieron ustedes, Guido, ahí con esa sonrisa que transmitían a través de la mirada, como bien lo decías vos. ¿Y a cuántas personas llegaron? ¿Cuántas familias pudieron recibir la contención, la ayuda de cada uno de ustedes? Porque también estuvimos viendo que vacunaron a muchos adultos mayores contra la gripe. Sí, arrancamos con la campaña antigripal, pero después se fue ampliando a todo lo que es todo lo que es el calendario nacional. No son tan relevantes los números, pero sí dan cuenta un poco de lo que fuimos aprendiendo. Claro. En números, la cantidad de personas habrán sido 7.000 en barrios periféricos. En términos del relevamiento sociosanitario habremos alcanzado las 34.000 personas, que eso constituye ahora una base de datos para lo que va a ser la campaña de vacunación. Importantísimo. Es decir, tenemos el registro de personas que tal vez no tienen vínculo a través de su obra social, porque no tienen una obra social, pero sabemos que son personas de riesgo. Entonces ahora las vamos a ir a buscar para lo que va a ser la campaña de vacunación. Hay una continuidad, digamos, entre lo que se hizo en la primera etapa y lo que se viene ahora con la propia campaña. Digamos, otra cosa que estuvimos aprendiendo es que el abordaje de la pandemia no debía ser solo biomédico. Digamos, no es solo el hisopado y la cama de cuidados intensivos. Sí. Hay muchas cosas que suceden antes, ¿no? La pandemia, la infección empieza antes, empieza en tu casa. Sí. Y hay una serie de condicionantes y de situaciones que sobre las que hay que responder. De la misma manera, la vacunación no es solo la aplicación de la vacuna, ¿no? Claro. Hay que organizar, hay que convocar, hay que promover, hay que identificar a la población objetivo, ¿no? A todas y todos nuestros adultos mayores y la población de riesgo, ¿no? Ese es tal vez un aprendizaje que ahora vamos a aprovechar en lo que va a ser la campaña de vacunación. Claro, Guido, es súper interesante lo que estás comentando, que de hecho, ya que tocas el tema, te queríamos consultar, ¿no? Teniendo en cuenta que hoy comenzó la vacunación en nuestro país, ¿cuál es tu postura respecto a esto? Que bueno, igual un poco ya nos estuviste contando, y aprovechando el espacio, ¿qué le podrías recomendar a aquellas personas que por ahí tienen dudas? Porque la realidad es que eso puede pasarnos a todos, de decir, bueno, es algo completamente nuevo, no sé si darme la vacuna, no darme la vacuna, ¿qué podrías recomendar? Lo que podemos afirmar es que hoy la mejor herramienta que tenemos para poder superar este tránsito de la pandemia es la vacuna. La primera vacuna que llegue en condiciones de aprobación de las autoridades nacionales. En el caso actual es la Sputnik 5 y llegarán otras, y sobre cada una de ellas tendremos la misma consideración. Es decir, son vacunas que van a estar a disposición por parte del sistema de salud nuestro, y por lo tanto cumplieron una serie de condiciones que en este contexto de emergencia son las que permiten tener una herramienta para enfrentar a la pandemia. Digamos, no hay muchas más consideraciones. Las dudas y las incertidumbres, por supuesto, están presentes como en cualquier situación nueva, pero de alguna manera hay acá un balance de riesgo-beneficio. Aquí, sin duda, los beneficios son muy importantes y además hay otra cuestión. En el caso de la Argentina, tal vez una de las ventajas en este escenario mundial es que hemos tenido siempre situaciones que han sido, que ha tenido un tiempo de retraso respecto de lo que hemos visto en otros países. Lo que fue el pico de la pandemia o lo que fue el brote más importante, digamos, el mayor número de casos, se dio meses después de lo que se había dado en países centrales. Entonces, buena parte del aprendizaje que se dio en otros lugares se aprovechó acá para responder de mejor manera, ¿no? Acá estamos encontrándonos con una situación en donde simultáneamente en todo el mundo se arranca la vacunación, y acá en la Argentina también. Y estamos en las puertas de lo que podría ser una inminente segunda ola, porque eso es lo que vimos en otros países. Digo, claro, no es una definición, no es que vaya a suceder, pero es lo más probable. Lo que es inédito es que esta segunda ola seguramente se va a encontrar en el contexto de una campaña, de una enorme campaña de vacunación. Totalmente. Y eso no sabemos cómo funciona. Es decir, seguramente va a haber un impacto de lo que es la campaña de vacunación en el contexto de lo que podría ser un segundo brote.
¿no? Y lo que va a significar la presencia de los equipos de salud en los barrios, en el territorio, seguramente va a tener un impacto también de cómo se va a desarrollar o se podría desarrollar una segunda ola en la Argentina. Yo creo que estamos en condiciones inmejorables, inmejorables por supuesto en el contexto de lo que es esta gran tragedia, pero son inmejorables en el sentido que está coincidiendo la inminencia de una segunda ola con el inicio de una campaña de vacunación que promete ser, tal como acá, como en cualquier parte del mundo, el inicio del fin, digamos. Totalmente. Y entonces me parece que hay que poner en tensión ahí esas dos cuestiones para prepararnos en las mejores condiciones para lo que podría ser un segundo brote. Totalmente, Guido. Y antes de terminar, bueno, mencionar a Ramona Medina, ¿no?, que lleva ahora el nombre de la brigada sanitaria que ustedes están impulsando. Ella luchó en el barrio 31 por la salud, por el bienestar de cada uno de los vecinos, así que también el homenaje, ¿no?, para ella, para todos ustedes también que hicieron y hacen un esfuerzo tremendo, y para todos los sanitaristas del país. Ya finalizando el año, no nos queda otra que agradecerles por cuidarnos. Te agradezco la referencia, pero en verdad por parte de las universidades nacionales nos parece que esto fue nuestra obligación. Digamos, somos una universidad pública, nos sostiene el Estado y estamos acá con capacidades y herramientas que tienen que estar puestas a disposición en estas situaciones. Era nuestra obligación y acá estamos. Bien, Guido, muchísimas gracias por esta comunicación y también por el mensaje que comunicaste. Bueno, gracias a ustedes. Y que hoy sea ley. Muchísimas gracias. Ahí pasaba entonces Guido Mastrantonio, coordinador del equipo de trabajo de la brigada Ramona Medina, contándonos un poquito sobre el trabajo, ¿no?, cauteloso, en silencio, que estuvieron haciendo, pero sin embargo muy importante, donde estuvieron yendo casa por casa para poder ayudar a aquellas personas que estaban contagiadas.